Bienvenidos y bienvenidas al podcast Sea el Cambio. Este es el espacio donde reunimos a los expertos y expertas de las empresas estadounidenses afiliadas al Consejo de Empresas Americanas. Aquí exploraremos las últimas tendencias, innovaciones y desafíos que están moldeando el mundo empresarial. Únanse a nosotros mientras conversamos con líderes visionarios y descubrimos cómo nuestras empresas están impulsando el cambio positivo en el mercado global. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje. Hoy en día, uno de los principales desafíos para el entorno empresarial mundial es el uso y apropiación de la inteligencia artificial, la herramienta que ha permitido mejorar la eficiencia de los procesos organizacionales. Se incluye cada vez más en los repertorios del sector público y privado. Para explicar los retos y oportunidades que la transformación digital nos trae, tenemos dos empresas. Por un lado, a nuestro Emerald Sponsor Baker McKenzie y a Amway, nuestra organización afiliada. Siendo así, los dejo con Lorena Guarnizo, gerente de Asuntos Corporativos del SEA, quien moderará esta séptima edición del podcast Sea el Cambio. Buenas tardes a todos nuestros oyentes del podcast Sea el Cambio. Esta vez vamos a hablar de un tema muy interesante que, aunque se viene trabajando desde hace mucho tiempo, realmente está muy en boga. Yo diría que hace unos 2 años, creo yo. Y es sobre el tema de inteligencia artificial, cuáles son sus oportunidades y desafíos. Y en esta oportunidad pues tenemos 3 invitados súper especiales de nuestras empresas afiliadas al Consejo de Empresas Americanas. Voy a empezar presentando a las mujeres. Vamos a empezar con Juliana. Juliana hace parte del equipo de Baker McKenzie y es una destacada profesional en el campo de la propiedad intelectual. Actualmente pues es socia del grupo de práctica de propiedad intelectual de la firma de abogados. Tiene una sólida formación respaldada por una beca de la Universidad de Boston, donde Juliana obtuvo un LLM en Derecho Americano con énfasis en propiedad intelectual y una especialización en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes. Además de su trabajo en Baker McKenzie, Juliana es directora del semillero de propiedad intelectual y de inteligencia artificial de la Universidad de los Andes y dicta clases sobre inteligencia artificial y derecho en el CESA de Bogotá, Colombia. Sus contribuciones al campo han sido reconocidas con premios como Next Generation Partner en Legal 500, Up and Coming en Chambers Partners y una clasificación Silver en Colombia por el World Trademark Review. Bueno, qué hoja de vida la tuya, Juliana. Seguimos con Pedro, otro de los abogados de la firma de Baker McKenzie. Es abogado de los Andes con una maestría en Derecho del LLM de la Universidad de Colombia. De hecho, me estaba diciendo que acabas de regresar. Es asociado en temas de propiedad intelectual de Baker McKenzie, donde ha asesorado a clientes en la gestión de portafolios marcarios, lucha contra la falsificación, cesiones y licenciamientos de marcas y litigios en propiedad industrial. Recientemente ha trabajado en temas de propiedad industrial y nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Ha escrito artículos y es coautor del libro Estudios de Propiedad Intelectual Contemporánea. Ha sido conferencista en Latinoamérica sobre antipiratería, falsificación de medicamentos, protección de marcas digitales y disputas de inteligencia artificial y derechos de autor. También muy bienvenido. Creo que vamos a tener una gran conversación. Y pues finalmente David Flautero, que es de otra de nuestras empresas afiliadas, que nos acompaña la tarde de hoy, de Amway. Es aquí un poquito el que se nos sale en temas de profesiones, ingeniero de sistemas, con especialización en gerencia de proyectos, diplomado de transformación digital y certificado como Product Owner en metodologías ágiles. Lleva 18 años trabajando en Amway, entre los cuales se ha desempeñado en distintos cargos, siempre dentro del equipo de tecnología, y más recientemente como Product Manager para los procesos de postventa en la organización, que seguramente vamos a hablar mucho de eso. Es un apasionado por la innovación tecnológica y la resolución de problemas basado en un enfoque analítico y creativo para presentar soluciones efectivas. Se destaca por las habilidades de liderazgo en equipos multidisciplinarios y por la comunicación efectiva. Bueno, muy bienvenidos los 3. Creo que vamos a tener una conversación muy interesante la tarde de hoy. Espero que se encuentren muy bien y quiero ya entrar en materia contigo, David. Yo creo que va a ser muy interesante lo que nos vas a contar
Y pues quisiéramos saber qué ha pasado en Amway, ¿cierto? ¿Qué ha avanzado en la compañía este tema? Por ejemplo, ¿tienen algún sistema de inteligencia artificial generativa que usen al interior de la organización? Bueno, no sé si todos nuestros oyentes saben qué es la inteligencia artificial generativa, pero pues básicamente es la que está diseñada para generar nuevo contenido en forma de texto escrito, audio, imágenes o videos, pues como el caso famosísimo de ChatGPT o Gemini o bueno, estos otros. Entonces, ¿cómo les va a ustedes con esto en Amway? Bueno, Lorena, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá compartiendo con ustedes. Les cuento, en Amway realmente no tenemos ahorita como tal un tema de AI generativo, pero sí estamos apalancando mucho de los procesos en temas de inteligencia artificial. ¿Ok? Digamos que en Amway estamos hasta ahora empezando un poco a trabajar en todo lo que son los temas de inteligencia artificial y digamos que lo más robusto que tenemos ahorita es un poco el governance. Entonces, creo que ustedes dos van a hablar un poco más respecto al tema, pero es muy importante porque sabemos que la inteligencia artificial, como tiene beneficios, tiene muchos riesgos. Entonces, es importante que todos los temas de inteligencia artificial que estamos tratando al interior de la organización estén alineados con nuestra visión, con nuestros principios y nuestros valores. ¿Ok? Y que siempre sean pos de ofrecer, digamos que mejores procesos y oportunidades para lo que es nuestro negocio de venta directa, para nuestros empresarios y pues bueno, en general para pues cada una de las personas que están, digamos así, viviendo un poco de lo que es el negocio Amway, que es una excelente oportunidad. Entonces, en este momento, digamos que tenemos algunas herramientas a base de inteligencia artificial. Tenemos en nuestra página web ahorita un chatbot. Este chatbot básicamente lo que hace es que hemos tomado un poco esas preguntas frecuentes, esos contactos que teníamos en nuestro equipo de servicio al cliente y hemos automatizado estos procesos de forma que la gente sencillamente desde pues, la aplicación del chatbot va a tener respuesta a esas preguntas más frecuentes. Entonces quieren saber cómo va su negocio, quieren ver el tema de sus órdenes, quieren saber cómo está su equipo de trabajo, su red de networking. Y desde el chatbot, digamos que tienen toda la información a la mano. ¿Ok? Ese es un primer escenario que tenemos. Tenemos otro adicional que es un recomendador. Nosotros, una de nuestras líneas, digamos, más exitosas a nivel global se llama Nutrilite, que es una línea pues, de nutrición. Entonces, tenemos un recomendador en el cual, con base, digamos, en estudios, obviamente, pues se hacen una serie de recomendaciones con base en unas respuestas que la persona va dando y con inteligencia artificial se hace una serie de recomendaciones en cuanto a cuáles productos, de acuerdo a sus comportamientos y digamos que a su comportamiento diario, pues, eh, que debería, digamos, de la línea de nutrición estar aportado en cuanto a multivitamínicos y cosas de eso. Entonces, digamos que esos son como los temas en donde ahorita estamos aplicando inteligencia artificial. Hay muchos más que se están trabajando, pero digamos que de cara a nuestros empresarios, esas son las dos opciones que tenemos hoy con inteligencia artificial. Y eso está aplicando acá en Colombia. Está aplicando acá en Colombia, ya está funcionando para, bueno, en Colombia y en toda Latinoamérica, y digamos que a nivel global hay una iniciativa y lo que se replica acá funciona casi que en todos los países del mundo. Ah, qué interesante. Bueno, y creo que tocabas un tema bien interesante y es esa parte de, bueno, nos has contado los beneficios, pero también tiene muchos retos. Nosotros acá, pues en el SEA tenemos una línea de seguridad y los temas de ciberseguridad, pues son siempre, los traemos a la mesa, pues porque siempre hay muchos riesgos en pues en el uso de la tecnología, ¿cierto? Y pues más tratándose de una tecnología tan nueva, a mí sí me gustaría preguntarle a Juliana, pues, ¿cuáles son esos riesgos que ves? Y pues sobre todo si aún le cuesta mucho a las empresas como mitigar esos riesgos frente a temas de ciberseguridad para tecnologías que son mucho más antiguas. ¿Cómo ves que las empresas también se están preparando para mitigar esos riesgos? ¿Cuáles crees que son los más importantes? ¿Cómo ves este tema? Bueno, Lorena, muchas gracias por la invitación. Y así como pues estábamos contando de Amway, hay un problema clave aquí y es que hay una falta de regulación. Entonces, en esa falta de regulación pues hay oportunidades y hay retos, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo hoy en día o lo que estamos viendo hoy en día que estamos haciendo las compañías
a tratar de mitigar esos riesgos es un tema de educación y un tema de autogobernanza, que creo que son los dos puntos fundamentales en esto cuando no tenemos en este momento una regulación específica para usos de inteligencia artificial generativa, ni qué herramientas se pueden usar, ni cómo se pueden usar. Entonces, las compañías sí estamos siendo muy responsables en investigar, en ver qué se está haciendo afuera y en tratar de adoptar unas políticas internas para mitigar un poco esos riesgos de cara a, por ejemplo, nosotros trabajando en una firma de abogados, pues tenemos muchos riesgos con información confidencial, ¿cierto? Que ha sido uno de los temas más importantes de la inteligencia artificial generativa y es el hecho de, ojo con la información confidencial que usted puede estar usando, que puede estar ingresando en una herramienta que es de fuente abierta y pues eso va a pasar al dominio público. Entonces todos estos temas de educación, porque hay mucha gente que no tiene ni idea, ¿no? Hay mucha gente que uno pues piensa que esto pues, lo ve uno en las noticias, pero realmente no es un tema que se conozca y que sea del dominio público. Entonces lo que sí hemos visto que es fundamental y que lo están implementando las empresas es educación y políticas que permitan que si bien no hay nada afuera que nos diga hay que hacer esto, así, aunque sí hay normas y aquí en Colombia, por ejemplo, nuestra política de protección de datos es robusta y nos permite como coger cosas que se pueden implementar. Lo más importante sí es un tema de nosotros ser conscientes de los riesgos y adoptar nuestras propias políticas. Entonces ahí es donde yo he visto que está funcionando ese tema. Bueno, qué bueno que traes ese tema a la mesa porque me gustaría preguntarle a Pedro, como sí, profundizar un poco más en cuáles serían esas buenas prácticas, ¿cierto? ¿Cuáles serían esos protocolos internos para el uso de inteligencia artificial dentro de las organizaciones que les puede recomendar a todas nuestras empresas afiliadas, ¿no? Acuérdate que tenemos empresas en 17 sectores, entonces creo que esto puede serle muy útil a todos los sectores y a todas las empresas, lo que nos puedes comentar ahora. Claro que sí, claro. Lorena, nuevamente muchas gracias por la invitación. Felices de estar acá. Y digamos, haciendo un poco de eco a lo que mencionaba Juliana, creo que el primer punto y la primera recomendación para cualquier empresa que quiera por lo menos implementar sistemas de inteligencia artificial generativa o proporcionárselos a sus colaboradores es la educación. Creo que es algo que estamos viendo que está ocurriendo en todas las empresas que quieren implementar o por lo menos facilitar que sus colaboradores accedan a sistemas de inteligencia artificial generativa y es darles unos entrenamientos muy robustos de cómo primero utilizarlos de manera adecuada, éticamente correcta y que se alinee un poco con todos los lineamientos y la misión y visión de cada una de las empresas. Entonces, crear una serie de entrenamientos donde todos los colaboradores o quienes tendrán acceso a estas herramientas, pues sepan qué está bien y qué está mal. Segundo, ser muy rigurosos con el tema de confidencialidad, que creo que es muy importante que todas las empresas lo tengan en cuenta. Segundo, la protección de datos. Creo que, como mencionaba Juliana, si bien tenemos una ley muy robusta en materia de protección de datos, pues siempre es muy bueno ser muy enfáticos en que la protección de los datos y los datos que se dan como insumo a los sistemas de inteligencia artificial generativa, pues hay que ser muy riguroso con esto. Y en tercer lugar, está un tema, digamos, de propiedad intelectual, que es lo que Juliana y yo trabajamos bastante, y es cómo utilizar de manera correcta los modelos de inteligencia artificial generativa para evitar estar violando propiedad intelectual de terceros, entiéndase marcas, música, obras protegidas, ya sean fotografías, dibujos, obras de arte, evitar que la inteligencia artificial generativa sea utilizada para violar estos derechos de terceros. Entonces yo creo que en primer lugar es que las empresas implementen unos protocolos o unas guías que sean bastante, digamos, robustas para permitir que todos los colaboradores o personas que dentro de la empresa puedan tener acceso a los sistemas de inteligencia artificial generativa sepan de entrada, bueno, qué se están enfrentando, cuáles son los beneficios de estos sistemas de inteligencia artificial generativa, pero también cuáles son los riesgos y cómo la empresa trata que todos lo utilicen de manera correcta. Bueno, qué interesante. De pronto ahorita David nos puede contar un poco si tienen algunos de esos protocolos o cómo lo hacen en Amway. Sí, mira que nosotros globalmente tenemos un departamento de Internet Security, Algorithm, y de la mano está todo el tema del equipo de inteligencia artificial trabajando en esos protocolos que bien mencionan, debemos tener cuando vamos a trabajar con inteligencia artificial
como mencionaba, para que vaya de mano de nuestros principios y valores y que no estemos, digamos, a partir de utilizar estas inteligencias artificiales generativas, incumplir de alguna forma con esos códigos éticos que tenemos nosotros como compañía. Entonces, hay todos unos lineamientos, hay una política que obviamente se revisa anualmente y que cada uno de nuestros colaboradores tiene que conocer, tiene que leer y tiene que entender cómo es que funciona y qué puede y qué no puede hacer con la inteligencia artificial. Porque bien mencionaba en el caso de ChatGPT, simplemente yo ingreso o anofo cualquier cosa y dentro de lo que yo esté poniendo sin querer puede ir temas que son propiedad intelectual de Amway y que quedarían, digamos que, pues a merced de la herramienta, ¿no? Entonces hay que entender un poco cómo y hasta dónde podemos utilizar esa información que tenemos ahí a la mano. Y pues para eso tenemos unas políticas claras dentro de la organización, de forma que pues no caigamos por ahí en cosas que no debemos. Bueno, qué interesante. Bueno, y yo creo que ya que estás aquí hablándonos del tema de los protocolos y demás, pues me gustaría también preguntarte qué otros desarrollos, aparte del chatbot y bueno, todo este tema que nos contabas de cara al cliente, qué otros desarrollos tecnológicos han venido implementando en Amway, pues para adaptarse a todas estas nuevas tecnologías, a esta realidad que vivimos hoy mucho más conectada. Esa es una muy buena pregunta. Bueno, nosotros, digamos que hasta ahora estamos como iniciando a incursionar un poco en todas estas nuevas tecnologías y lo primero que estamos haciendo es mover toda nuestra data hacia Google Cloud Platform. ¿Okay? Digamos que esta plataforma de Google ya tiene inteligencia artificial, entonces lo primero que estamos haciendo es toda la data que tenemos, limpiarla, ponerla de acuerdo a lo que necesitamos, revisar que sea data precisa y una vez ya el Google Cloud Platform, ya de ahí podemos empezar a utilizar herramientas de inteligencia artificial para hacer predicciones de ventas, predicciones de crecimiento de nuestros mismos empresarios. Queremos saber, ellos están haciendo el negocio, digamos que para los que conocen un poco el modelo multinivel de Amway, no es solamente que vendas el producto, sino que además tienes una red de negocio, de un equipo con el que trabajas, entonces tú haces unos puntos personales y hay unos puntos que hace tu equipo y tú, digamos, ganas unas recompensas pues por esos niveles que alcanzas dentro del negocio de Amway. Entonces nosotros a partir de ahí podemos empezar a identificar a estas personas que son potenciales, que pueden llegar a unos niveles altos y asimismo obviamente eso impacta las ventas del negocio. Y todo esto a partir de predicciones con inteligencia artificial con base en los datos que estamos ahorita metiendo en Google Cloud Platform. Qué interesante. Bueno, y ustedes también tienen muchísimos clientes, ¿no? Entonces yo creo que también nos pueden contar algunas historias de esos riesgos que enfrentan los clientes con estas nuevas tecnologías, por ejemplo, con el cloud, ¿cierto? Todo lo que nos estaban contando y también de pronto algunas oportunidades que tienen también esos clientes con los que ustedes trabajan pues con este nuevo desarrollo. Sí, sí, claro. O sea, creo que es una gran pregunta porque las firmas de abogado obviamente han sido un poco reacias inicialmente a utilizar estas herramientas, obviamente por temas de confidencialidad, porque se manejan unos casos bastante importantes para clientes y los clientes no quieren que su información pues quede cargada en un modelo de lenguaje o sirva como para entrenar un modelo de lenguaje. Entonces, digamos que con el paso de los meses y digamos 2 años desde que está en furor el tema de la inteligencia artificial, pues se han ido, digamos, como ajustando de manera fina estos modelos de lenguaje y estos modelos de inteligencia artificial generativa y han permitido que ya las firmas de abogado se sientan más seguras de utilizarlas internamente en sus compañías. Entonces, por ejemplo, nosotros al interior de Baker, pues lo primero que debemos hacer como abogados si queremos tener acceso a estas herramientas, como le mencionaba ahorita, es el tema de educación. Nosotros, para Baker a nivel global, si queremos utilizar una herramienta de inteligencia artificial generativa que ha sido aprobada por la firma, tenemos que hacer unos cursos y unos entrenamientos para siquiera tener acceso a estas herramientas. Entonces es muy robusto todo el entrenamiento que tenemos que recibir, porque precisamente lo que tenemos que garantizar es que la confidencialidad, la información privada de nuestros clientes, su propiedad intelectual y propiedad industrial se mantenga
confidencial y sobre todo se mantenga también la reserva legal que nos cubre a nosotros los abogados. Entonces, digamos que no para poner casos que han ocurrido en nuestra firma o con nuestros clientes, pero un caso hito que ocurrió el año pasado, si no estoy mal, fue como un abogado en Estados Unidos en un proceso muy importante, casualmente un proceso de Avianca, una compañía que conocemos mucho en Colombia, presentó una demanda en el Distrito Sur de Nueva York y todo el memorial fue redactado por ChatGPT. Y el juez al revisar este memorial se dio cuenta que todas las fuentes que había citado el abogado eran incorrectas, no existía. Evidentemente el caso lo perdió el abogado, creo que fue sancionado disciplinariamente y esto fue, le abrió los ojos a todas las firmas de abogados y fue, hombre, no solo garanticen utilizar correctamente estas herramientas de manera que no estén entregando la información confidencial de sus clientes, sino que también verifiquen todo lo que la herramienta les da, porque ahorita están, digamos, en etapa de entrenamiento y pues como abogados tenemos que ser muy rigurosos con nuestra investigación cuando vamos a asesorar a un cliente. Entonces es ser muy, muy riguroso al momento de ver qué nos está entregando la herramienta para garantizar que sí sea correcto y que no vayamos a cometer una falta disciplinaria que puede afectar a un cliente nuestro. Bueno, Juliana, sí, yo creo que ahí tú puedes, yo quería añadir una cosa y es que, pues claro, nosotros desde el punto de vista de firma, pues también hacemos mucho análisis de contenido creativo, ¿no? De nuestros clientes, de sus grupos de mercadeo. Claro, para ellos estas herramientas son fantásticas, pueden generar contenidos en tiempo récord y además ellos ya saben cómo deben hacer un target para sus clientes, sus seguidores. Entonces, pues para ellos ha sido espectacular también poder experimentar con estas herramientas. Pero entonces también vienen los riesgos, ¿no? Y es, ok, bueno, ¿qué herramientas están usando? ¿Son pagas o no son pagas? ¿Son de contenido abierto o son de contenido cerrado? Y esas son preguntas que, pues en el día a día de los que están detrás del contenido creativo no se hacen esas preguntas. Y entonces van y después si lanzan un contenido y resulta que era una canción que usaba una voz parecida o igual a la de Bad Bunny, y entonces pues a Bad Bunny no le va a gustar eso, o no le va a gustar que no le paguen por ese contenido. Entonces tiene un montón de implicaciones adicionales que uno como que en el momento en que está creando no tiene en cuenta, y uno, claro, de abogado, y eso lo hemos aprendido nosotros a lo largo de nuestras carreras, uno no quiere ser más el stopper del equipo de mercadeo, quieres ayudarles. Y muchas veces esto lo necesito para ya, porque va a salir ya, porque el trend es ya. Entonces sí es como que yo digo que yo he hecho una carrera en mercadeo también y la he hecho feliz porque además me encanta, porque nos toca estar todo el tiempo mirando, bueno, esto no se puede por acá, pero entonces se puede por acá. Y entonces, claro, los tiempos son muy cortos, necesitamos salir hoy, ¿sí? Y además este contenido lo generé con tal plataforma, sí, pero ¿qué licencia tiene? Y esa plataforma sí no nos sirve. Es un día a día de unos riesgos impresionantes, es muy apasionante también, pero creo que es importante que las empresas tengan en cuenta eso, ¿no? Que nos estamos enfrentando a una tecnología sin precedentes seguramente, donde tenemos que analizar los riesgos, hay muchas oportunidades, pero debemos no parar mucho, pero sí tratar de como respirar y analizar, ¿no? Eso es como muchos riesgos en materia de propiedad intelectual, muchísimo de lo que nos están contando ambos, ¿no? Y de hecho sí tenía una pregunta como muy desde el lado del derecho, y es que pues esa es una de las carreras que dicen que está más amenazada porque lo que tú decías, o sea que entonces ahora ChatGPT o bueno, cualquiera de estas herramientas puede hacer lo mismo que hace un abogado, o sea, como ¿qué piensan ustedes de esto? O sea, ¿ustedes creen que cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro para ustedes como profesionales en el derecho, en esto? Y pues, ¿cómo creen que en vez de ser como una amenaza, más bien se convierta en una oportunidad para ustedes? O sea, ¿cómo lo ven? No, estoy totalmente de acuerdo con lo último que acabas de decir. Y, más que una amenaza, es una oportunidad. Y yo creo que, como pasó cuando llegó el Internet, cuando fue el boom del .com, cuando ha habido una velocidad impresionante en desarrollos tecnológicos, creo que siempre hay carreras y profesiones que se asustan, temen, pero yo creo que, por lo menos desde la perspectiva legal, que es la nuestra, yo creo que siempre tendremos que adaptarnos a estas nuevas tecnologías y verlas como un complemento. Entonces, así como Juliana mencionaba, ella estudió Derecho y le ha tenido que aprender de mercadeo por las necesidades que traen los clientes. Creo que aprender de estas nuevas tecnologías, saber utilizarlas para optimizar el tiempo, dar unos mejores resultados, ser mucho más eficientes y otorgar probablemente mejor producto a nuestro cliente,
dan una oportunidad impresionante a estas herramientas. Y creo que nuestra labor como abogados hoy en día es saber adaptarnos a estos cambios y no temerles de entrada y pensar que nos van a quitar el trabajo o que van a acabar con nosotros, sino al revés, verlo como una posibilidad de optimizar nuestro trabajo, hacerlo mucho más eficiente y probablemente tener un producto mucho mejor gracias a estas herramientas. Sí, bueno, y ya que tocas ese tema, yo creo que ahí podemos pegarlo con algo y es cómo impacta todos estos nuevos modelos, bueno, todo lo que hemos hablado en toda esta tarde, cómo impacta eso en el día a día, o sea, cuál es la incidencia. Por ejemplo, también para ti como ingeniero, creo que, bueno, mi esposo trabaja en una fintech y realmente allá ya están buscando unas profesiones que sinceramente ni siquiera sé cómo se llaman, pero es para programar algo de inteligencia artificial y bueno, creo que eso tiene, o sea, y creo que eso viene mucho desde la parte de sistemas que también, bueno, también decían que ya ahora la inteligencia artificial puede hacer el código. Bueno, entonces también eso cómo impacta en el día a día de tu profesión, de la compañía, ¿cómo lo ves? Yo creo que es un poco similar, ¿sabes? Yo creo que en vez de ver, me voy a quedar sin trabajo, me voy a quedar sin esto crea muchas más oportunidades. Como bien mencionabas, muchos cargos nuevos y profesiones han empezado a surgir a raíz de inteligencia artificial. Y era un poco lo que yo te comentaba. Nosotros estamos ahorita cargando toda la data que tenemos, pero esa data hay que hacerle un manejo. Entonces hay un tema de Big Data en donde tenemos que, para que el modelo funcione, tenemos que organizar la data de cierta forma. Entonces ahí se crean nuevas profesiones que probablemente no existían y que los que están trabajando hoy iniciaron sin la carrera o sin una especialización, sencillamente fueron adaptándose a los cambios y a partir de ahí ya empiezan a surgir, digamos que todas estas nuevas profesiones que estamos viendo. Entonces, para mí es una oportunidad. Hoy en día creo que todos tenemos a la mano ChatGPT y realmente está ahí para usarla. Yo comparo un poco la adopción ahorita de ChatGPT como sucedió con Cloud. Cuando salió Cloud fue el boom, todos tenemos que estar en la nube. Entonces, ¿qué riesgos traía la nube? Claro, poner mi información en la nube y que esté pública, pues es un riesgo. Entonces ya después fuimos al mix, entonces puede ser una parte pública o una parte privada. Y ahorita creo que casi todas las compañías tenemos una red privada en donde pues todos nuestros colaboradores tienen acceso a la información a través de la nube. Siento que con ChatGPT estamos yendo un poquito en ese escenario en el que, ok, voy a utilizar las capacidades que tiene ChatGPT, pero voy a hacerlas para mi modelo de forma privada, de forma que la información que yo ponga ahí no esté disponible para el resto del mundo. Siento que puede ir un poco por ahí este tema de la adopción. Obviamente está Microsoft que viene con Copilot, tú lo tienes ahí, ya puedes empezar a hacer mil cosas, pero no deja de estar el riesgo, ¿no? Yo también un caso el año pasado, alguien de Samsung, te puedes imaginar el nivel de competencia que tienen estas grandes empresas en innovación, subió una reunión para que le dieran los insights de la reunión. Pues había unos secretos corporativos de esa reunión y él, pues digamos, el empleado sin ir más allá, dijo, bueno, voy a hacer el resumen de la reunión, voy a poner al día y pues estuvo revelando ahí en el modelo unos secretos corporativos de la organización. Entonces es, como bien decían ellos, es que la gente entienda el riesgo que hay, pero no por eso dejar de usarla, porque realmente tiene muchos beneficios. Sí, creo que lo han hablado, ¿no? El protocolo, o sea, como generar todo ese listado de cuidados o de protocolos que nos decías, ¿no? La educación, la confidencialidad, los temas de propiedad intelectual. Y bueno, Juliana, me encantaría escucharte, además, pues porque estás trabajando en un campo que de verdad tenía un desarrollo increíble, que es todo el tema de mercadeo, con ese tema y que pues también se ve, se siente muy amenazada en estos temas de propiedad intelectual. Entonces, ¿tú cómo ves el día a día, cómo ves el futuro para ese campo también? Bueno, Mariana, a mí me parece importante también como tener en la cabeza que la inteligencia artificial procesa datos, ¿no? No forma criterio, ¿sí? El criterio lo viene a dar uno como profesional. Entonces yo creo que en esa medida esas amenazas, a menos que el trabajo de uno sea de cero criterio, que no es lo que pasa ni con el equipo de mercadeo, ni con el equipo de abogados, y mucho menos con el equipo de ingenieros, es algo que siempre va a necesitar un input humano, ¿sí? Que vamos a poder sistematizar muchas tareas, hacerlas mucho más fácilmente, bueno, sin duda alguna, y a eso es a lo que hay que apuntarle.
pero reemplazar como tal al profesional yo lo veo muy, muy, muy difícil y muy distante. Entonces eso como para nuestro día a día y las labores que estamos haciendo. Bueno, Juliana, entonces, los modelos de inteligencia artificial generativa, en especial pues los modelos lingüísticos, los grandes generadores de contenido audiovisual, se construyen a partir pues del análisis de textos, ¿no? Que eso es lo que hemos hablado, de textos, de imágenes, de voces, de videos, de lo que existe, ¿cierto? De libros, dibujos, igual pues la inteligencia artificial aún no está conectada al Internet, ¿no? Entonces es basada en esta información que está almacenada. ¿Cómo crees tú que debe ser la regulación del uso de estos modelos, teniendo en cuenta pues los derechos de propiedad intelectual, que creo que nos has venido contando un poco de este tema, pero profundizando pues sobre todo para los que crearon el contenido, ¿verdad? Bueno, Lorena, pues hay como dos perspectivas. Una es la información que usa las herramientas de inteligencia artificial para entrenarse, que en eso estamos viendo una discusión a nivel mundial de si esa información realmente es de libre uso, no es de libre uso, si ahí habría una excepción al derecho de autor o al copyright que se entiende en Estados Unidos. Esa discusión todavía no la estamos dando en Colombia. Y la otra es ya a partir del contenido que se genera, si es protegible o no es protegible. Entonces, en el tema de si la información con la que se alimentan y se entrenan los sistemas de inteligencia artificial debía ser protegida o no, pues yo creo que ahí vamos a ver un gran cambio, o vamos a ver que lo que va a ser fundamental para el desarrollo y para lo que va a venir de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque dependiendo de esas decisiones, vamos a definir si para usar esa información se necesitan pagar unas licencias, si todas esas compañías y todas esas fuentes de información, además porque hay muchas demandas y las que se van a venir son otro tanto, van a tener derecho a que se les paguen unas licencias porque se están violando sus derechos de autor o no. Ese va a ser el resultado aquí. ¿Sí? ¿Vamos a tener que pagar licencias o no? Y el otro día me ponía un ejemplo que a mí me parece muy bueno, y es que esto también de pronto no generaba tanta expectativa como pasó con la música, cuando empezamos a ver los primeros contenidos MP3 y demás, y uno decía, se acabó la industria de la música, se acabó. Y pues todo lo contrario, yo creo que la industria de la música hoy en día está viendo un desarrollo espectacular a través de todo lo que se está haciendo con plataformas, con streaming y demás. Seguramente para allá iremos. Yo no tengo como una bola de cristal, pero yo creo que ha habido tantas compañías afectadas y tantas otras que necesitan de la información, pues yo creo que se va a buscar un modelo que sea más o menos conciliador y podemos estar en algo parecido a lo que está pasando con Spotify, con Apple Music y Amazon Music y demás. Eso en lo que tiene que ver con la alimentación de los sistemas. Y en lo que tiene que ver con los contenidos creados a través de la inteligencia artificial, pues ya muchos países, excepto China, creo que tú puedes explicar mejor esa parte, están diciendo que los contenidos generados a través de inteligencia artificial no son protegibles. No son protegibles porque hay un básico del derecho de autor, y es que las creaciones deben ser originales, y para que sean originales tienen que ser creadas por un autor humano, ¿sí? Entonces, si no hay un autor humano, porque se trata de una inteligencia artificial, pues no son protegibles como tal. Veremos qué pasa con los contenidos que son híbridos, cuando hay tanto de la inteligencia artificial como del ser humano, ¿sí? No sé, yo escribí una novela y resulta que la novela la escribí yo, pero le puse ilustraciones creadas a través de Midjourney. Entonces ahí vamos a empezar a ver, bueno, eso sí es protegible, no es protegible. Aquí en Colombia parece que hubiera una tendencia a que eso eventualmente se pudiera ser protegible. Pero no sé, Pedro, si nos puedes contar tú, que más el caso de China me parece contradictorio y espectacular. Sí, no, digamos que es una discusión que se está dando en todo el mundo y es muy interesante. Obviamente aquí es un tema también muy legal y no queremos aburrirnos con mucha profundidad legal, pero sí, China creo que es un país donde, digamos, no se ha privilegiado de manera tan fuerte y la propiedad intelectual, los derechos de autor, no sea una protección tan robusta como en otras jurisdicciones. Casualmente, en materia de inteligencia artificial, fue probablemente el primer país en todo el mundo que otorgó
a una obra creada mediante inteligencia artificial derechos protegidos mediante derecho de autor, cosa que se ha negado en Estados Unidos, en Colombia, en países de la Unión Europea, en otros países asiáticos. Entonces fue, digamos, bastante contradictorio con lo que tradicionalmente se había conocido y de la forma en la que se protegen los derechos en China. Y digamos que China también es un país que está muy a la vanguardia en regulación de inteligencia artificial y siempre, digamos, miramos lo que está pasando en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Brasil también hay muchos avances, pero también en China hay unas regulaciones interesantes en la materia en cuanto a inteligencia artificial. Sí, qué interesante. Hubiera pensado que es Estados Unidos el abanderado en estos temas y qué interesante escuchar todo lo que nos estás contando. Y digamos aquí para hablar un poco complementar, creo que Estados Unidos sí seguirá siendo el que tenemos que mirar y el que siempre estaremos pendientes porque sin duda alguna ya es donde está desarrollándose en mayor medida los modelos de lenguaje y los modelos de inteligencia artificial que se están utilizando en todo el mundo. Entonces creo que allá sí va a haber decisiones y va a haber regulaciones que sin duda alguna van a impactar en todo el mundo y ahorita se están dando unas discusiones muy interesantes que incluso muchos expertos dicen que las decisiones que se tomen en Estados Unidos probablemente podrá de esas decisiones depender si va a subsistir o no estos modelos de inteligencia artificial generativa, que yo en lo personal creo que sí, ya están muy adelante y ya invadieron el mundo de una forma donde tenemos que dejar que siga porque los beneficios que trae son mucho mayores a los eventuales riesgos. Sí, definitivamente. Y bueno, yo creo que un poco tú como ingeniero, me gustaría que cerraras esta conversación contándonos cuáles son, o sea, pues creo que en la conversación hemos venido hablando un poco del tema, pero realmente cuáles son esos mitos que hay que romper con este tema de la inteligencia artificial, ¿no? Porque creo que también había un boom súper amplio, pero entonces con todo este tema de las regulaciones en Estados Unidos también como que se detuvo un poco el tema y estamos esperando a ver qué pasa, qué decisiones toman allá, ¿no? Tiene que ver pues con, no solamente con este tema tecnológico, sino pues con una visión mucho más global del mundo, pongámoslo así. Y pues también como, sí, que son esos mitos que tenemos que romper para mirar hacia el futuro. Bueno, yo creo que el mito más grande y el que ya lo tocamos ahorita es el tema de nos vamos a quedar sin trabajo o van a desaparecer cientos de trabajos y ya la inteligencia artificial va a hacer todo por nosotros. Un poquito Disney tiene una película en la que más o menos están las personas sentadas sin hacer nada y digamos con la inteligencia artificial la que hace todo por ellos. Yo creo que no vamos a llegar a ese punto claramente. Si bien, como mencionaban, vamos a automatizar muchas cosas a partir de la inteligencia artificial, pues hay muchas oportunidades a partir de ello y van a haber muchos cambios de rol, ¿ok? En lo que estamos haciendo, en nuestro día a día. O sea, ya hoy le decimos a Alexa, prenda las luces y las prende, y no tenemos que presionar un botón, nada. Entonces, van a haber muchas cosas que cambien en nuestro día a día, pero no vamos a llegar en el momento en que la inteligencia artificial domina el mundo, ¿no? Y creo que estamos muy lejos de eso que llegue a suceder realmente. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros invitados por esta conversación tan interesante. Esperaremos saber qué le depara al mundo en el futuro con estas nuevas tecnologías. Seguramente no solo la inteligencia artificial, sino todo lo demás que viene detrás y todo lo que se ha venido desarrollando. Seguramente tendremos muchos cambios, pero bueno, también nos hemos podido adaptar y seguramente podremos hacer que estas nuevas tecnologías también estén en beneficio nuestro como humanidad. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Los invitamos a ver nuestras próximas versiones del podcast Sea el Cambio y bueno, una feliz tarde para todos. Damos por finalizado nuestro episodio del podcast Sea el Cambio. Agradecemos a nuestros invitados por su participación. Le recordamos a nuestros oyentes que generamos estos espacios para que las voces del cambio sean escuchadas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @seacolombia y suscribirse al podcast para no perderse ninguno de nuestros episodios.